Cuenta la tradición cristiana que el padre prior de una orden misionera largamente exitosa se encontraba sumido en una grave crisis. Tras largas vueltas sin encontrar luz, decidió encaminarse hacia Roma, buscando en el Santo Padre la luz que tanto ansiaba. Nos cuenta esa tradición que la entrevista no fue larga y que tras una breve exposición de sus problemas, el Santo Padre le dijo al prior: busque en los orígenes fundacionales de su orden, porque ahí, y solo ahí, encontrará la solución que busca. Muy buenas tardes a todos. Querido presidente, mi querido amigo Pablo Casado, querido presidente Rajoy, muchas gracias por acompañarnos, querida Ana, querido Alberto, querido Teo, queridos amigos y además compañeros de partido, queridos todos los trabajadores que habéis contribuido a hacer de esta convención una realidad, y queridos amigos que también nos seguís a través de los medios de comunicación en todo el mundo. Mi misión hoy, esta tarde, es hacer un sentido y profundo homenaje a la Constitución de la Concordia de 1978 y a toda España que fue su protagonista, y a toda una extraordinaria clase política y, por supuesto, al rey Juan Carlos, que la lideró. Y lo voy a hacer si me lo permitís, lo voy a hacer a través de su apellido, Concordia, porque precisamente es en la Concordia donde reside la radical diferencia entre nuestra Constitución actual y todas las que se han sucedido a lo largo de los últimos 200 años en nuestro país. Por fin, en España tenemos una Constitución que no es la imposición de media España a la otra media. Tenemos una Constitución en la que nadie está satisfecho plenamente, pero sí recoge los anhelos, las necesidades básicas de todos. Y es curioso que fue precisamente cuando todos renunciamos a ganar, cuando precisamente acabamos ganando todos. Digo esto porque hoy vivimos una etapa convulsa. Muchos están jugando con el odio, están llamándonos al odio sin haber vivido ni conocido el odio jamás. Están jugando con las llamadas a la intolerancia, a la increpación. Lo acabamos de ver en Andalucía con nuestro compañero Juanma Moreno, intentando evitar algo tan radicalmente normal, como diría mi padre, en democracia, como es la alternancia política. Quiero en esta situación convulsa que os cuento, que me acompañéis esta tarde a volver los ojos hacia atrás, a buscar nuestros orígenes. Los orígenes de esa Constitución del 78. Y si los orígenes son la concordia, deberemos ir con la vista al contrapunto de esa concordia, que es precisamente el mayor fracaso de convivencia nacional, la guerra civil. Y por eso quiero recordar aquí hoy las palabras del presidente Azaña en julio del 38, cuando un hombre que había fracasado en su voluntad de parar los horrores de la guerra nos mandaba un lamento y un bello consejo. Decía así: cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones que les hierva la sangre iracunda, y otra vez el genio español pueda enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos, que escuchen su lección, la de esos hombres que han caído por un ideal, que abrigados en la tierra materna ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y que nos envían el mensaje de la patria eterna que le dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.
Ese fue el discurso de aquel hombre. Curiosamente, casi 40 años exactos después se aprobaba la Constitución de la Concordia, precisamente la que integraba a todos, la que olvidaba el rencor y dejaba atrás el odio y el enfrentamiento de una nación dividida en dos facciones. Su artífice, esta vez el presidente Suárez, nos decía en 1996, en el discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, lo siguiente. Leo textualmente. Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad, y creo que nada tiene que ver con ellos. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad. Sin ellas no es posible la concordia. La concordia jamás se impone, se busca en común y se realiza con el esfuerzo de todos. La transición fue, sobre todo, a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente, del otro español, que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas, que no ha nacido en mi comunidad, que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que, sin embargo, no es mi enemigo, sino mi complementario, el que completa mi propio yo, como ciudadano y como español, y con el que tengo necesariamente que convivir, porque solo en esa convivencia él y yo podremos defender nuestros ideales, practicar nuestras creencias y realizar nuestras propias ideas. Con estas palabras en la cabeza comprenderéis todos que me sea absolutamente aberrante contemplar el clima de discordia que reina en la política actual española. Me llama profundamente la atención que un país que fue capaz de transitar de una dictadura a una democracia sin romper ni siquiera una sola ley, tenga hoy en su territorio parte de su gente que se quiere cargar la Constitución y la convivencia para llevarnos a una ensoñación que ni conocemos ni compartimos. Y si puedo aceptar que casi todos los sueños en política son legítimos, jamás podré aceptar que en democracia tus sueños sean los que se impongan a los demás. Cuando tantas veces me preguntan por el éxito de aquel ejercicio de concordia que supuso la transición, siempre digo lo mismo. La receta fue tan fácil como difícil de aplicar. Ser capaces de marcar objetivos comunes y ser capaces de aceptar sacrificios personales. Si conseguimos una transformación extraordinaria en aquel momento, fue porque fuimos una sociedad extraordinaria, una sociedad extraordinariamente exigente a la hora de marcar esos objetivos comunes, una sociedad extraordinaria a la hora de marcar el compromiso personal en la consecución de esos objetivos. Y fuimos una sociedad extraordinariamente generosa a la hora de abandonar las prebendas o los intereses personales para abrazar los intereses de todos. Por eso, a pesar de que diga que la concordia hoy está amenazada, no me preocupa. Jamás me han preocupado las amenazas que se ciernen sobre España, porque siempre que hemos estado unidos, siempre España ha sorteado y ha derrotado todas las amenazas. Y lo ha hecho siempre con dos premisas. La primera la decía, estar unidos, y la segunda era la ilusión de Julián Marías, el ser capaces de la ilusión, entendida como Julián Marías, ser capaces de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Yo os animo, y ese es el motivo principal, a mi juicio, de esta convención, a que a partir de hoy sepamos transmitir a la sociedad que somos capaces de imaginar ese futuro mejor por el que merece la pena luchar juntos, y seamos capaces de pedir a esa sociedad que, con independencia de sus creencias y de sus opiniones, contribuya desde esas mismas creencias y opiniones que no tienen por qué coincidir con la mía, a construir ese futuro sobre los principios en los que nos basamos, no solo como personas, sino también como nación. En la fundación
llevamos un tiempo trabajando de forma discreta y callada. Es para mí un honor hoy, presidente, traer hasta esta convención con la promesa, y cuando un Suárez promete, lo cumple, con la promesa de llevarlo muy pronto a nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, el compromiso que adquiriste en el lienzo norte de la muralla de Ávila el pasado 2 de septiembre. Una proposición de ley de la Concordia, una propuesta que venga a sustituir la actual ley de memoria histórica. Podría llegar a aceptar, y acepto, que estuvo concebida de forma bien intencionada para intentar cerrar heridas del pasado, pero la realidad es que ha servido como instrumento de división, de reapertura de heridas, de dignificación de uno de los bandos y de criminalización del otro. Y, sinceramente, debo reclamar que la concordia jamás puede criminalizar a un bando o dignificar a otro. Ambos bandos hoy son anacrónicos y si algo hace la concordia precisamente es sacar de nuestras vidas lo peor, la violencia, la guerra civil, que es la única que merece condena. Por eso queremos convocar a la mejor España a través de esta ley. Queremos ser capaces otra vez de marcar objetivos comunes y aceptar sacrificios personales. Queremos convocar a esa mejor España que lo que quiere es trabajar y convivir en paz y en libertad. Queremos convocar a esa mejor España que lo que pretende es compartir sus sueños y no imponerlos. Queremos convocar a esa mejor España que entiende que la excelencia, ya sea personal o colectiva, nunca debe ser tratada para ser motivo de privilegio, sino para ser puesta al servicio de los demás. La Constitución ha sido y es el gran instrumento que ha impedido la persecución del discrepante, esa cualidad tan nuestra desde Fernando VII hasta el año 78. La Constitución española, la transición, no son un pacto del olvido ni basado en el olvido. Todo lo contrario, la transición es un abrazo de perdón que nos dimos precisamente basándonos en la viva memoria de las atrocidades que cometió uno y otro bando antes, durante y después de la transición, de la guerra civil. Y el abrazo de perdón que se dieron nuestros abuelos, no hay nieto hoy legitimado para deshacerlo. No lo hay. Quizá, precisamente por eso, en el año 56, el Partido Comunista, y permitidme que lo cite aquí, escribía textualmente que ya existía una generación de españoles que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. No podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esa generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte. Cierro comillas. Quizá, y solamente quizá también por eso, el propio gobierno del Partido Socialista en el año 1986 escribía: un gobierno ecuánime no puede renunciar a la historia de su pueblo, aunque no le guste, ni mucho menos asumirla de manera mezquina y rencorosa. Cierro comillas. No haré ningún comentario sobre estas dos citas. Pero sí os pido que, teniendo todo esto en mente, llevemos esta propuesta de ley al Congreso con la verdadera y profunda intención de discutirla y acordarla entre todos. Habrá que ceder, habrá que dar, habrá que tomar. Pero queremos que sea el instrumento que nos sirva definitivamente para cerrar las heridas del pasado si todavía quedan.
que sirva para ayudar a las víctimas de uno y de otro bando a restañar y a resolver los problemas en la medida de nuestras capacidades como instituciones. No voy a entrar en el detalle de la ley aquí, que sí está redactada en su propuesta, pero es una ley en la que nos debemos volcar todos. Una ley de la que yo espero que salga un centro memorial de la transición que, bajo la forma de una fundación, pueda canalizar todas esas necesidades, peticiones y anhelos tanto de personas como de asociaciones que se puedan sentir víctimas. Queremos que sea una ley que concite el acuerdo a la hora de dar nombres a las calles sin enfrentamientos. Queremos que cuide los vestigios de la guerra, que no sirvan para volvernos a enfrentar, sino que sirvan como referentes de hechos históricos que, por desgracia, muy a pesar nuestro, sí tuvieron lugar en nuestra tierra. Y debería servir también para albergar archivos y tener una acción divulgativa, especialmente de los valores de nuestra transición democrática, de la Constitución española de la Concordia, de la España del Estado social y democrático de derecho bajo la forma de una moderna monarquía parlamentaria. Me gustaría que sirviera también para ser altavoz de la magnífica riqueza que ha supuesto, como decía nuestro presidente Rajoy hace unos minutos, el estado de las autonomías. Nos daba un dato el presidente Rajoy. Hemos multiplicado por 15 la renta per cápita española en los últimos años con el estado de las autonomías. Otros países mucho más ricos y poderosos que nosotros, como Estados Unidos o el Reino Unido, para alcanzar esa misma cifra les ha costado 100 años de su historia. Algo habremos hecho bien en todo este tiempo. Otra cosa es que alguno haya hecho mal uso de las autonomías. También me gustaría que sirviera en el ámbito educativo, y esto es una novedad, para que asegure la enseñanza obligatoria que promueva en toda España, insisto, en toda España, el conocimiento de la transición democrática, su significado como proceso de reconciliación y reconocimiento del pluralismo político y como garantía de las libertades, de los valores constitucionales y de la concordia como el fundamento de nuestra sociedad democrática. Y esto debemos hacerlo con el máximo rigor científico y con estricta imparcialidad ideológica. Querido presidente, voy a ir acabando. Si la concordia fue posible, permíteme que no renuncie yo a hacerla renacer. Nada está definitivamente perdido y nada está definitivamente ganado. Todo depende de nosotros, si ponemos el empeño, la ilusión, la fuerza y las ganas por alcanzar las metas que nos planteamos. Yo tengo la esperanza de hacer renacer esa concordia en libertad para todos los españoles. Y como he dicho antes, debemos convocar a esa mejor España, a imaginar entre todos ese futuro mejor por el que merece la pena luchar todos juntos otra vez. Querido presidente, este es el objetivo que nos has marcado y ahí estamos todos contigo. Siempre nos has dicho que esta es la casa común de la derecha española, pero también a mí me has dicho más. Y me has dicho que esta, si no es y no puede ser la casa de nuestros vecinos, sí puede ser el refugio de esos vecinos buenos que también tenemos. Hoy la socialdemocracia española está huérfana por la radicalización de sus líderes hacia la izquierda. Y toda esa gente moderada, que no piensa exactamente como nosotros, que no tiene los mismos ideales y creencias que nosotros, sí puede tener un refugio en esta casa, con la plena seguridad y la promesa de que desde la discrepancia que la tenemos, les podemos prometer y les prometemos que jamás romperemos los principios sobre los que fundamos esta nación y que no es otro que la Constitución de la Concordia. Querido presidente, querido Pablo, ahora sí termino. Y voy a terminar dando las gracias a todo el equipo de la Fundación y al equipo de expertos que han trabajado durante este tiempo para traer esta ley de la concordia hasta aquí.
Espero, presidente, haber cumplido tu encargo, pero espero haberlo cumplido especialmente cuando me dijiste que no pensara solo en el partido, que pensara en grande, que pensara en España. Muchas gracias.